Bueno, gente, se confirma que Gustavo Petro está loco. Hoy lo confirma César Gaviria. Hoy confirma que el guerrillero es un loco, el guerrillero es un psicópata. Y hay que recordarle al pueblo colombiano que el propio hermano del guerrillero dijo que Gustavo Petro es un psicópata y es un loco. Y aparte de ser eso, es un consumidor de cocaína. Aquí se revela, gente. El expresidente César Gaviria anuncia al pueblo colombiano que Gustavo Petro es un enfermo mental. Y acá tenemos la evidencia probatoria, gente, donde el guerrillero es un consumidor de cocaína y donde el guerrillero Gustavo Petro está enfermo mentalmente, lo dice su propio hermano. Escuchen esos explosivos audios. Hermano de Gustavo Petro aseguró que el presidente fue diagnosticado con el síndrome de Asperger. Juan Fernando Petro señaló que a los dos les diagnosticaron ese trastorno, pero el del jefe de Estado es de mayor grado, lo que tiene como consecuencia que se aísle en sus propios pensamientos. Según Juan Fernando Petro, su hermano, el presidente de la República, padece el síndrome de Asperger. Mucho se ha estado rumorando acerca del presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, y el incumplimiento a citas y eventos. Sus contradictores han llegado a sostener que tiene un problema de consumo de sustancias psicoactivas o que oculta que tiene una enfermedad que le impide cumplir a cabalidad con sus funciones. La situación conllevó a que congresistas de los partidos de oposición Centro Democrático, que lidera el expresidente Álvaro Uribe, y Cambio Radical, del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, solicitaran que al mandatario lo sometan a un examen médico con el que se establezca el real estado de salud del mandatario y si puede ejercer su cargo. Y aunque de este proceso solo se conoce el anuncio, luego de que radicaran la proposición hace 2 semanas en el Congreso, e incluso se evalúa si es legalmente posible llevarlo a cabo, Juan Fernando Petro, hermano del mandatario, reveló cuál sería ese padecimiento en una entrevista que concedió al programa Los Informantes del canal Caracol y que se conoció en la noche del domingo 3 de septiembre. Se trataría de síndrome de Asperger, que se lo diagnosticaron a los hermanos Petro en su juventud. Sin embargo, el del presidente sería más fuerte, lo que conlleva a que se aísle, y de ahí su incumplimiento a reuniones y hasta a encuentros con líderes mundiales. Cuando jóvenes éramos personas muy divertidas. Cuando comienza la adolescencia hubo un cambio brutal en los dos. Mi padre nos llevó al psicólogo y nos dijo que teníamos el síndrome ese de autismo Asperger. Podemos estar con 10.000 personas y de repente no estamos ahí, aunque esté nuestra presencia física, pero el de Gustavo es más intenso que el mío, afirmó en la entrevista. El hermano del presidente sostuvo que ese padecimiento es el que lleva a que el mandatario se aísle, lo que posiblemente explicaría sus ausencias, que ya se cuentan en 93, explicaron en Los Informantes. Él habita su propio universo, que está en su cabeza y a veces el mundo no existe allá afuera. Él ni siquiera es inteligente, desde mi perspectiva, es un genio, y eso lo separa más del promedio de la gente. No porque él sea un presumido, prepotente o orgulloso, sino por su misma condición, explicó. Esa también sería la razón, según Juan Fernando Petro, por la que el jefe de Estado pareciera que no le interesaran muchos hechos que ocurren en el país. En la entrevista agregó que el mandatario tiene como polo a tierra a su hija menor Antonella, por encima incluso de la primera dama Verónica Alcocer, y que el proceso que le llevan a su primogénito se le convirtió en una procesión que lleva por dentro. La última vez que lo vi hace 2 semanas, lo encontré en su oficina, pensativo y solo. Sé que todo esto que ha pasado con Nicolás lo ha afectado muchísimo, aunque él hacia afuera trata de mostrar una ecuanimidad, sostuvo. Legalidad del examen al presidente.
Si bien el pasado martes 22 los representantes Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, y Cristian Garcés, del Centro Democrático, radicaron la proposición del examen médico al presidente Petro, su viabilidad estaría en veremos, de acuerdo con la consulta que le hicieron en el periódico El Tiempo al exmagistrado de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán. Pese a que la Constitución Política de Colombia contempla como faltas absolutas el deceso del jefe de Estado, que acepten su renuncia o su destitución por sentencia, el Senado es el que finalmente decide si el mandatario sigue en el cargo en caso de que padezca una incapacidad física permanente o que abandone injustificadamente sus funciones. No obstante, no hay una reglamentación para que los congresistas puedan decretar la falta temporal o absoluta para el presidente, así como tampoco es obligatorio que se someta a exámenes médicos, explicó el experto constitucionalista en el diario bogotano. El novelón político no parece acabar. La revista Semana publicó esta mañana una entrevista con el ex embajador Benedetti, aunque no es muy claro cuándo le hicieron la entrevista. Aquí algunas claves de las respuestas de Benedetti. No le ofrecieron un cargo en el gobierno, por ser consumidor de cocaína. Y cuando Vicky Dávila, la directora de Semana, le pregunta si el presidente también tiene un problema con la droga, Benedetti responde, no, yo no tengo un problema con él. Yo le dije, si usted cree que yo lo tengo, ¿qué hace el otro? No puede decir quién puso la plata para la campaña en la costa. Dice que siempre tuvo indicios graves, pero que empezó a investigarlo cuando explotó el escándalo de Nicolás Petro recibiendo plata de cuestionados. Aquí más sobre ese tema. Vicky le pregunta si eran narcos y Benedetti responde que no eran emprendedores. Aunque en los audios, dijo que él consiguió 15.000 millones de pesos para la campaña, en esta entrevista, dice que nunca en la vida he recibido plata de una campaña, porque el que la da cree que te vas a quedar con un pedazo y el que la recibe cree que te vas a quedar con un pedazo y señala que el gerente de campaña, el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa es el que está enterado sobre el tema. La pelea con Laura Sarabia empezó en mayo. Empezó cuando Semana publicó una nota sobre la mamá de Sarabia y Benedetti dijo que eso pasaba porque ella se estaba portando mal con la gente. Ya están haciendo fila para joderte, contó el ex embajador. También dice que Sarabia lo chantajeó a él. Contó que Sarabia organizaba los aviones en campaña con la misma empresa, que llevó a Marelvis Mesa, la exniñera de los dos que estuvo con él en Caracas, pero que no dijo el nombre de la empresa. Les dejo esta historia sobre los audios de Benedetti.